Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaoshuan, les saludo desde Beijing. En esta entrega comenzaremos hablando sobre uno de los temas que más generan polarización en la sociedad mexicana, hasta el grado de haber figurado como una de las principales bazas en los comicios presidenciales en los que triunfó Andrés Manuel López Obrador. Se trata del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el proyecto insignia del presidente saliente Enrique Peña Nieto. El proyecto aspira a convertirse en uno de los más sostenibles de la región, pero, como veremos posteriormente, conlleva un gran número de riesgos para los residentes y el ecosistema local. Luego nos adentraremos en las historias de las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor, en un momento en que Washington apuesta por el aislacionismo y la tolerancia cero contra los indocumentados. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un tema controvertido aún tras las elecciones. Decenas de miles de personas buscan asilo en Estados Unidos, huyendo de la violencia en sus países de origen. El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, continúa promoviendo la construcción de lo que, según algunas valoraciones, sería el aeropuerto más sostenible del mundo a las afueras de la capital mexicana. Sin embargo, todavía no queda claro qué sucederá con el proyecto insignia de Peña Nieto después de las elecciones presidenciales del país latinoamericano, en las que se alzó con la victoria Andrés Manuel López Obrador. Además de esto, la iniciativa ha sido polémica a raíz de los problemas que supone para los legislatarios locales y para toda la región. Alrededor de 40.000 personas están involucradas directa o indirectamente en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que aspira a convertirse en uno de los más importantes en la región. Ahora mismo me encuentro en el corazón de lo que será su primera terminal de pasajeros. Arquitectos mexicanos han sumado fuerzas con expertos internacionales para garantizar que el diseño del aeropuerto esté a la altura de los más elevados estándares internacionales. El recinto contará con 2 terminales y su diseño entreverá símbolos del México prehispánico con vanguardistas y sostenibles tecnologías. La primera etapa del proyecto para 2020 contará con una financiación combinada de los sectores público y privado de México y de otros países. El costo, $13.200 millones, tan solo esa primera fase. Secretario de Comunicaciones y Transporte. Miguel Ángel Núñez Soto es el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y considera que el proyecto le reportará a su país grandes beneficios económicos. El futuro de nuestro país se mide por la dimensión de la puerta que podamos construir para alcanzarlo. Estamos ante la obra de infraestructura nacional más importante de la época contemporánea, diseñada para ser la puerta nueva de México al mundo y para el mundo. Esta palanca nos permitirá ampliar nuestra capacidad de intercambio comercial, turístico y cultural, y posicionará a nuestro país en un lugar destacado en la economía mundial. Está previsto que el primer avión despegue de este nuevo aeródromo en 2020, cuando se inaugure la primera fase. La culminación del megaproyecto del presidente Enrique Peña Nieto tendría lugar en 2070. La primera etapa contempla 3 pistas de uso simultáneo para transportar a más de 50 millones de personas, mientras que en su segunda fase contará con un total de 6 pistas para atender a 120 millones de pasajeros anuales. Por su magnitud, diseño y beneficio social, el nuevo aeropuerto será una obra trascendental, emblema del México moderno. Con toda la rabia, con todas las ganas. Sin embargo, no todo el mundo considera que el proyecto del presidente Peña Nieto es un regalo para el país. Peña Nieto, delincuente, la cuenta está pendiente.
Él es Ignacio del Valle, uno de los muchos ejidatarios que han levantado la voz contra diferentes proyectos aeroportuarios que se erigirían en estas tierras a lo largo de los últimos 17 años. Pero él es solo uno de centenares de agricultores del municipio de Atenco, al que se apunta como una de las mejores ubicaciones para el nuevo aeropuerto capitalino. Hace 17 años, Del Valle también se sumó a la lucha contra un proyecto similar del entonces presidente Vicente Fox. En 2002, aquel proyecto se canceló, lo cual fue para ellos como una victoria, pero solo 4 años después, los problemas estaban de vuelta. En aquel entonces, el ahora presidente Enrique Peña Nieto se desempeñaba como gobernador del Estado de México. Él habría dado la orden para que la policía estatal reprimiera las protestas en Atenco. Esta marcha conmemora el aniversario de aquel Mayo Sangriento. Un total de 208 manifestantes fueron encarcelados, decenas desaparecieron y muchas mujeres fueron violadas y torturadas por la policía estatal. Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó 23 casos de agresión sexual contra mujeres de Atenco. Eventualmente, Peña Nieto reconoció que con el operativo policial que ordenó habían tenido lugar violaciones de derechos humanos de forma no deliberada. Expertos internacionales en derechos humanos consideran esta serie de incidentes como un ejemplo de la represión estatal y de la falta de garantías para los derechos humanos en México. De vuelta en Atenco, Ignacio me lleva a una de las carreteras de acceso al nuevo aeropuerto, la cual se construyó a través de tierras agrícolas comunales. Ignacio fue uno de los 208 manifestantes encarcelados en 2006, tras las violentas confrontaciones con la policía. Él recuerda cómo lo torturaron y lo mantuvieron aislado durante 4 años, hasta que un juez dictaminó que había sido arrestado bajo cargos falsos. Ahora Ignacio está más determinado que nunca a defender la tierra de sus ancestros. Todo ese territorio es sagrado y lo sagrado no se negocia porque no alcanzaría precio en este vivir para decir vale tanto económicamente. No tiene precio y no se vende. ¿Y para usted qué simboliza esta obra? Es un agravio, digamos, que hemos sido pisoteados y que ese derecho legítimo que tenemos a decidir el destino de nuestra tierra, lo han decidido otros, pero desde luego en oposición a nuestro sentir, a nuestra realidad. Ignacio me lleva con Nieves Rodríguez, quien ahora vive en las inmediaciones de la nueva carretera hacia el aeropuerto. Su casa es un símbolo del movimiento de resistencia. Nieves sufrió un accidente en motocicleta provocado por una zona en construcción que no estaba señalada. 3 fracturas e igual número de meses después, aún no puede regresar a trabajar y no ha recibido ninguna compensación. En cualquier momento que no esté yo, y sobre todo tengo que ir a trabajar, pero tengo que regresar pronto porque en cualquier momento vayan a tirar mi casa. Y pues ya las máquinas ya inclusive ya estaban aquí formadas de aquel lado, ya nada más para decir en cualquier momento pues tiramos la casa, ¿no? Me ofreció 200 por mi casa, dice que es lo que valía, y si no aceptaba yo entonces me iban a expropiar. Y aquí donde vemos asfalto, ¿tenía usted vecinos de otras Sí, casas? aquí, inclusive aquí donde está el poste había una casa. Había una casa, cuando yo vi que la empezaron a tirar, yo entré en una depresión. Los del gobierno me da mucho coraje contra ellos porque nada de lo que dicen es verdad. Prometen muchas cosas y no es verdad lo que dicen. Porque una persona que no tiene estudios no pueden dar trabajo en el aeropuerto porque ellos traen su gente preparada. Nosotros lo único que nos pueden dar es para barrenderos, pero mucha gente la han convencido a base de puras mentiras. Y no solo Nieves cree que le han mentido, muchos de los ejidatarios de la región consideran que las autoridades los han engañado. Fue durante el periodo de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México que la Conagua, la autoridad federal encargada de los recursos hídricos, anunció planes para comprar las tierras de la región del lago de Texcoco con la promesa de restaurar lagos que se habían secado. Esto formó parte de un proyecto medioambiental para restablecer la viabilidad de todo el valle de la Ciudad de México.
Pero una vez que las autoridades federales adquirieron la tierra y la catalogaron como reserva ecológica, Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia y la zona se destinó a su megaproyecto aeroportuario. La mayor preocupación es que todas esas buenas intenciones, fundamentadas en necesidades reales, se vean reemplazadas por un proyecto de urbanización que generará descontento social y daños medioambientales al Valle de la Ciudad de México. Platícame del proyecto que hiciste. El doctor Fernando Córdoba Tapia es un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él encabezó un grupo de investigadores independientes para evaluar el impacto medioambiental de la construcción del nuevo aeropuerto. En el país, quien resuelve el problema de impacto ambiental de un proyecto como este es el gobierno federal. Es decir, no solo tienes al gobierno federal evaluándose a sí mismo, sino quien va a hacer el documento que teóricamente tendría que ser objetivo es un miembro mismo del gobierno federal, ¿no? Entonces eso hace que muchos de los impactos no se declaran, no se dice bien, no se detalla mucho qué se hace, ¿no? Y eso hace que básicamente el proyecto termine imponiéndose, ¿no? Entonces nadie supo en ningún... Una forma de corrupción. Sí, completamente, ¿no? Entonces, cuando presentan el nuevo aeropuerto, una de las cosas que se insistía mucho es que este nuevo proyecto no iba a tener expropiación de tierras, ¿no? Y lo vendían como un beneficio o como una gran ventaja, cuando más bien lo que hubo fue una compraventa engañosa, en lo que básicamente la gente vendió sus tierras, les habían prometido un lago y resulta que en términos reales ahora va a haber un aeropuerto, ¿no? Las declaraciones del municipio... El doctor Córdoba explica que él y su equipo descubrieron los efectos adversos que tendría para gente como Nieves e Ignacio residir en la vecindad inmediata del proyecto de construcción, donde las tierras ya se han destinado para un corredor comercial y hotelero en torno al aeropuerto. Ellos se van a topar con muchísima presión porque se vayan de sus tierras, van a tener desabasto de agua y van a tener un incremento en las inundaciones que ven año con año, ¿no? Digamos, eso en términos incluso a corto plazo. Lo que no van a permitir es que se inunde el aeropuerto. Y al no permitir el que se inunde el aeropuerto, lo que va a pasar es que lo que sí se va a inundar son las zonas aledañas. La eficiencia aeroportuaria de la Ciudad de México es una clave fundamental para la industria turística que, de acuerdo con cifras oficiales, supuso un 8,7% del PIB nacional en 2017. El secretario de Turismo del país, Enrique de la Madrid Cordero, recientemente anunció que México figuró como el sexto país más visitado en el mundo en ese mismo año. El nuevo aeropuerto cuadriplicaría la capacidad del aeródromo existente, que apenas puede darse abasto ante la creciente demanda desde la década de 1990, cuando alcanzó su capacidad máxima. Con el éxito que está teniendo el turismo en nuestro país, con el crecimiento tan acelerado, no podemos permitir que la infraestructura se volviera un obstáculo para seguir creciendo. En México tenemos cerca de 68 millones de llegadas de pasajeros a nuestro país al año. Y de esas, el 30% llegan a este aeropuerto de la Ciudad de México. Y son los que llegan por avión los que explican el 80% de los ingresos que recibe México del turismo en nuestro país. El visitante aéreo es fundamental para mejorar el nivel de vida de la gente. De vuelta en el sitio de construcción de la terminal, ingenieros y trabajadores hacen frente a los desafíos que representa este megaproyecto. Ellos se manifiestan orgullosos de trabajar en el que podría ser un referente de la arquitectura aeroportuaria sostenible a nivel mundial. El ingeniero Joaquín Loya es el gerente de producción y destaca las principales características medioambientales de las que estará dotada la primera terminal. Bueno, su principal función es ser una columna para una losa espacial que está diseñada para descargar precisamente ahí todas las cargas que trae esa losa. Número 2, pues son captaciones de luz directa, natural, que es una función también muy importante. Y número 3, captación pluvial. Van a ser unos embudos donde van a captar agua también para ser reutilizada. A pesar de que la construcción en sí misma está incorporando todos estos elementos ecológicos para minimizar las emisiones y maximizar el uso de la energía solar y de las lluvias, existe una gran diferencia entre esto y la sostenibilidad real para la región. Varios funcionarios se negaron a conceder entrevistas a raíz del clima político que se vivía antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio. Sustentabilidad real incluye el contexto social y ambiental de la región en la que te estás poniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no
Eso claramente es insustentable en todos los aspectos un aeropuerto en esa región. Aunque todavía no se sienten los efectos secundarios para la región, en algunas comunidades el ecosistema nunca volverá a ser el mismo. Compañías mineras están destruyendo montículos y colinas a fin de proporcionar cobalto y roca volcánica, materiales necesarios para la construcción del aeropuerto. Este proyecto que es de muerte, definitivamente es de muerte, es un ecocidio, es un nicho ecológico, la impotencia de ver nuestros sitios que nos dan identidad, pues se siente una impotencia, una rabia muy grande. El gran problema del proyecto es que lo están poniendo en una ciudad que está a punto de colapsar en todos los sentidos. Lo que menos necesitamos es invertir en su crecimiento en términos urbanos. Yo creo que los grandes intereses son tanto políticos como económicos. Lo que vamos a ver por la generación de ese aeropuerto va a ser muy grande en términos ambientales y sociales para los 20 millones de personas que vivimos en esta ciudad, ¿no? Es muy pronto para saber cuáles serán los efectos del nuevo aeropuerto para aquellos que residen cerca de la capital. Sin embargo, para personas como Nieves, la vida, casi con toda seguridad, nunca volverá a ser la misma y es imposible no pensar que incluso su casa, último bastión de la resistencia contra la carretera de acceso, algún día no será más que un recuerdo. Caravanas de migrantes huyen de la violencia en busca de un futuro mejor, mientras Estados Unidos abraza el aislacionismo y practica la tolerancia cero a los migrantes indocumentados. Desde la llegada a la presidencia de Donald Trump, Washington ha aumentado la presión contra la inmigración, implementando medidas de mano dura para frenar la entrada de indocumentados. Pese a todo, millones de personas siguen dispuestas a cruzar la frontera. ¿Qué pasó con tu papá? Lo mataron. ¿Por qué? No sé. Christopher llegó a la frontera con Estados Unidos junto a otros 224 miembros de una caravana de migrantes que huía de la violencia en Centroamérica. Cuando entró en el país se convirtió en uno de los más de 4.000 niños extranjeros no acompañados admitidos por las autoridades de asilo estadounidenses. Christopher abandonó El Salvador, un país golpeado por las bandas criminales. Que él venía a trabajar y de ahí dice mi mamá que lo asaltaron y que él no le quería dar el dinero que andaba. Porque ese dinero, cuando yo tenía 3 años, dice mi mami que ese dinero me lo llevaba a mí para comprarme mi leche. Bueno, entonces él por no querer dar el dinero, le pegaron un balazo y de ahí se murió. Montarnos en la bestia, en el tren, caminando, fue duro, y más con 3 niños. Los miembros de aquella caravana de migrantes representaban tan solo una pequeña porción de los miles de refugiados que piden asilo político en Estados Unidos cada año. Desde 2014, cuando se disparó el número de migrantes que intentaron cruzar la frontera estadounidense desde Centroamérica, Washington ha concedido asilo a más de 7.500 niños extranjeros no acompañados. Pese a ello, y según los últimos datos publicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el programa estatal de acogida desconoce el actual paradero de cerca de 1.500 niños. El futuro de Christopher en Estados Unidos es tan incierto como el futuro que le esperaba en El Salvador. ¿Cuántos años tienes? 11. Antes de ordenar la deportación, el juez o el funcionario de inmigración debe preguntarle a todo migrante si le da miedo la posibilidad de tener que regresar a su país.
Así lo recoge nuestra Constitución. James Rudolph ha defendido a inmigrantes indocumentados en San Diego, California, desde hace 25 años. Es aquí donde se produce la desconexión, porque su respuesta es sí, claro que lo temo. El problema es que si la razón detrás de ese miedo es la violencia, no se le puede conceder asilo político. Solo en abril de 2018, más de 38,000 migrantes intentaron entrar en Estados Unidos, huyendo de la violencia y la represión en sus países de origen. En 2016, solo el 15,09% de los refugiados que entraron en Estados Unidos vieron concedida su solicitud de asilo. Si en su país hay violencia, usted será un refugiado, no hay duda de ello. Pero para ser objeto de asilo político, usted deberá ser víctima de la persecución del gobierno. En el caso de México, el juez de inmigración le preguntará si las autoridades le persiguieron después de abandonar su ciudad. Si su respuesta es afirmativa, va a tener que demostrarlo y eso es muy difícil. Por ese motivo, no se le concederá el asilo. Si allá los matan a uno, lo extorsionan. Si uno tiene su negocio, bueno, ya así niños como yo, ya los agarran para ir a hacer extorsiones, para ir a cobrar negocios, ir a andar asaltando, cosas así. Existe un 50% de posibilidades de ser detenido y por lo tanto un 50% de no serlo. Y eso último es lo que escuchan en sus países, que pueden llegar a Estados Unidos y no ser detenidos. De hecho, a muchos de ellos no se les arresta, especialmente a mujeres y niños y a las madres que llegan con sus hijos. El abogado James Rudolph se refiere a la política del catch and release, el arresto y la posterior liberación, una herramienta de presión política vilipendiada por los legisladores contrarios a la inmigración. Las autoridades de inmigración carecen de espacio y no disponen de los recursos necesarios. Por ello, a los solicitantes de asilo se les suele dejar en libertad, mientras esperan a que se celebre su audiencia judicial. Sin embargo, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha alterado esta práctica humanitaria en favor de una política de tolerancia cero a los inmigrantes indocumentados, urgiendo a la detención y al enjuiciamiento de aquellos que traspasan la frontera ilegalmente. La administración estadounidense ha reconocido abiertamente que la táctica tiene como fin disuadir las solicitudes de asilo en la frontera suroeste. El volumen de trabajo abruma a los jueces de inmigración. En algunas partes del país uno puede tardar años en comparecer ante el juez. Sin embargo, aquí en San Diego el tiempo de espera es de meses en vez de años, porque Donald Trump ha aumentado el número de jueces y les ha puesto cuotas. Además, ha aumentado la presión hacia los jueces para que no acepten aplazamientos por parte de inmigrantes o abogados e inicien el juicio lo antes posible. Entre tanto, los abogados del país han mantenido con determinación la cuota anual de solicitantes de asilo aceptados por Estados Unidos, un número conocido como el techo. En 2016, las autoridades situaron el techo en las 85,000 solicitudes. Las autoridades aceptaron 84,989 solicitudes de asilo, a 11 del límite. De estas, solo 1,300 eran de migrantes latinoamericanos. El 81% de las personas evaluadas por las autoridades de asilo son migrantes que provienen del sur de la frontera de Estados Unidos. Pese a ello, menos de 1 de cada 50 ve aceptada su solicitud. Pese a enfrentarse a un buen número de adversidades, muchos prefieren huir a México. La política de inmigración de México es mucho más indulgente y para muchos refugiados, iniciar una nueva vida en este país se convierte en la mejor opción. Rodolfo Hernández dirige la Oficina de Atención al Migrante del Estado mexicano de Baja California. Asegura que la ciudad de Tijuana, situada en la frontera con Estados Unidos, se construyó sobre la base de la migración. Tijuana está representada principalmente por residentes de otros estados de la República que han llegado buscando mejores expectativas de vida. Tal es el caso de un servidor, aun cuando yo ya soy nacido en esta región. Mis padres son particularmente mi madre del estado de Sinaloa y mi padre de Monterrey, Nuevo León. Y así como la gran mayoría aún de quienes ya hemos nacido en la ciudad de Tijuana, la mayoría de nuestros padres son nacidos en otros estados de la República, pero también se advierte una gran presencia de personas de Centroamérica o de Sudamérica
que también en algún momento llegaron a esta ciudad y han permanecido aquí. Cerca del 20% de la población de Tijuana es transitoria. Son ciudadanos que se dirigen al norte de la frontera o que regresan a México, obligados o de forma voluntaria. La gran mayoría de quienes aspiran a este tipo de beneficios migratorios no logran obtener su resultado. Tal vez actualmente no le favorezca la política migratoria de los Estados Unidos, pero no es algo nuevo para nosotros el tener brazos abiertos hacia los migrantes. Yo te puedo decir. Mientras las autoridades estadounidenses trabajan para frenar la inmigración, el enfoque de México es diferente. Toda vez que la legislación mexicana siempre ha sido favorable a términos de migración. Ha habido ocasiones en nuestra historia donde presidentes de la República han admitido como refugiados o exiliados a gentes de distintas nacionalidades. Esa tradición o esa vocación en nuestras leyes migratorias ha estado presente toda la vida. La relación entre México y Estados Unidos... Pero a pesar de esa indulgencia, muchos migrantes que deciden asentarse en México hacen frente a una dura realidad. Alex forma parte de esa gran mayoría de migrantes que vieron rechazada su solicitud de asilo en Estados Unidos. Llegó a Nueva York siendo un niño, huyendo de las bandas criminales de su país de origen. Pero tras ver negada la petición de asilo, hizo de la Ciudad de México su nuevo hogar. Este país es extremadamente selectivo a la hora de contratar a gente, incluso a la hora de hablar con la gente. He estado en todas partes, en cualquier lugar que puedas imaginar, llamando a puertas, solicitando empleos, pero solo por el hecho de hablar de forma diferente, la gente te va a discriminar. Ha sido un infierno. Alex asegura que la clemencia de las políticas migratorias no impiden que la vida en México sea difícil. Ni siquiera salgo, en serio, las calles son demasiado peligrosas, porque nunca se sabe. Pueden atracarte por un teléfono que no vale nada. Si me oyen hablar y perciben que no sueno como un chico mexicano, quién sabe. Todo es extremadamente complicado para alguien que no fue educado en este país y que acaba de ser deportado. Si bien es cierto que la Ciudad de México está abierta a la migración, para la gran mayoría el destino final sigue siendo Estados Unidos. Para niños como Christopher, el peligroso viaje al norte y el salto a lo desconocido, a un país que imaginó pero que nunca vio, sigue siendo mejor opción que quedarse en El Salvador. Sí, que ya no estuvieron las maras en El Salvador. ¿Y tienes miedo a las maras? Sí. ¿Y por qué? Tengo miedo que me lleven y que ya nunca pueda volver. Mexico talks, but they do nothing for us, especially at the border. Mientras las autoridades estadounidenses continúen decantándose por encarar la migración con hostilidad, muchos refugiados seguirán luchando por esquivar el sistema judicial. Yo soy un pie aquí y otro pie allá. ¿Qué significa? Que no estoy bien. Usted sabe, si estás en un país que no es tuyo. Carlos Medina proviene de Guatemala y, como Christopher, huyó de la misma violencia que ha devastado Centroamérica. Los últimos 8 años ha vivido como inmigrante indocumentado en Estados Unidos. Que vieras qué difícil es, la neta, es llegar a un país como este. ¿Sabes cuántas fronteras hay que cruzar para llegar aquí? Hay personas que se mueren, se matan en el tren, los botan. Hay personas que cruzan el río, se mueren. Hay personas que cruzan el desierto, se quedan sin un pie, sin una oreja, sin un brazo, porque yo lo he visto. Cobrando en negro y esquivando a las autoridades, Carlos asegura que, pese al pobre trato que recibe en Estados Unidos, desea quedarse en el país, le arresten o no. ¿Sí te deportan a Guatemala? Vengo otra vez aquí. Vengo otra vez. Mira, el que le va bien, Dios le ayuda. El que bien anda, bien le va, pero el que mal anda, mal acaba. Diferentes generaciones, pero las mismas experiencias. Christopher y Carlos, junto a millones de refugiados más, resisten en silencio las oleadas de hostilidad.
Así terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.